Hola, vamos a seguir conversando sobre qué es esto de la ciencia. ¿Podemos hablar de la ciencia así en singular? ¿Tenemos acaso un edificio en el que trabajen los científicos, una sede oficial con su logo, su emblema y algún representante, como es el caso del secretario general de las Naciones Unidas? No lo tenemos. Cuando hablamos de la ciencia, no existe una única cosa a la que podamos referirnos, a la que podamos pensar, que tenga un vocero oficial, que tenga una opinión uniforme. Cada vez que escuchamos o leemos o vemos en algún video alguien diciendo o argumentando que según la ciencia tal cosa, tal otra, no es serio, ¿sí? No es científico un argumento expresado de esa manera. La ciencia se compone de actividades científicas realizadas por científicos, sí, todos con su nombre y su apellido. Hoy cada estudio está hecho por un equipo de investigadores o también investigadores independientes, y por eso la importancia de la identificación mediante su autor o autores, institución de filiación o pertenencia, etc. ¿Sí? De lo que podemos hablar entonces de actividades científicas, en plural. ¿Sí? Distintas personas se dedican a realizar actividades científicas que van a tener sus características, las características de referir a un modo de conocimiento como ya estuvimos viendo. ¿Sí? Entonces, si repasamos brevemente, habíamos partido de una visión o concepción hace unos 300 años de la ciencia como un conocimiento cierto, ¿sí? Una sabiduría, también por principios ciertos, un conocimiento cierto de las cosas por sus principios y sus causas, ¿sí? Va evolucionando año a año, pero levemente, hasta pasar en nuestros días, ya a partir de 2001, a ser identificado como un conjunto de conocimientos obtenidos de cierto modo, mediante una observación y razonamiento sistemáticamente estructurado, bla, bla, bla. ¿Sí? Como dice Uribe, cualquiera de nosotros cuando habla de ciencia no necesita mayor aclaración, no le pedimos a la persona que habla de algo y lo tilda de científico o poco científico, no le pedimos que nos defina a qué te referís con científico, qué sería ciencia. Todos nos entendemos en el habla común cuando hablamos de estos temas. Sin embargo, a la hora de definirlo y precisar este concepto, no es tan unívoco, no es tan uniforme, no es tan única la manera de concebirlo. Distintos autores que han ido dedicándose a esto suelen considerarlo mayormente de dos o tres maneras. Por ejemplo, Tamayo, uno de nuestros metodólogos dedicado justamente al estudio de la ciencia y los métodos de hacer ciencia, la define sencillamente como un conjunto de conocimientos racionales, ciertos y probables, obtenidos metódicamente, sistematizados y verificables, que hacen referencia a objetos de una misma naturaleza. Parecido y más sencillo el de Johnny Urbano, que ya estuvieron viendo en la bibliografía, la ciencia es un sistema de ideas, un saber organizado de acuerdo a un principio de unidad, ¿sí? Un cuerpo de conocimiento, un sistema de ideas, un conjunto sistematizado de conocimientos válidos, dicen Terrés especiales demostrados y ordenados que explican, describen y fundamentan los fenómenos observados. Un conjunto de conocimientos racionales, ciertos o probables, ¿sí? Parecidos estos conceptos, no tienen que estudiarlos ni nada, solo les muestro distintas aproximaciones o ideas de lo que han ido entendiendo y lo que se va repitiendo que es ciencia, que pueden ser comprobables, ¿sí? Y están sistematizados, ¿sí? Hay un común denominador, siempre estamos hablando de un cierto tipo de conocimientos que se obtiene o produce mediante ciertas maneras y que están sistematizados. Cáceres, más sencillito,
un conocimiento sistematizado, organizado, de una suma de elementos que cumplen una función común. Fíjese Morán y Alvarado. Lo refiere también como un sistema, ya nos habla de un sistema acumulativo, ¿sí? Los conocimientos científicos no surgen de la nada, se van acumulando sobre otros conocimientos previos. Metódico y provisional de conocimientos comprobables. Aquí también aparece la idea de provisionalidad. El conocimiento sirve hoy, pero no tenemos garantía de que también vaya a servirnos mañana. La idea es que no se trate de algo dogmático, de algo inamovible, sino que siempre se pueda ir perfeccionando. La ciencia es un conjunto de conocimientos verificables, sistemáticamente organizados, metodológicamente obtenidos, ¿sí? No obtenido de cualquier manera, como ya estuvimos viendo los distintos tipos de conocimientos, sino mediante un estudio y reflexión sobre los distintos caminos con los que se puede llegar a distintos fines y de los cuales podemos decir que no todos valen lo mismo, no todos dan igual, no todos nos conducen de igual modo. Una forma de conciencia social que se construye históricamente, dice Diana Narváez, como un sistema ordenado de conocimiento, forma de conceptos, juicios, hipótesis, leyes, ¿sí? Fíjense, la ciencia, ¿qué es lo que pensamos cuando pensamos en ciencia? Si entonces no hay una sede oficial, un edificio que podamos decir, esta es la casa de la ciencia, ahora va a salir el representante a hablar en nombre de la ciencia, pero sin embargo, a favor, en contra, dependiendo distintas coyunturas, épocas o debates y demás, nos encontramos con que compartimos una idea difusa, a veces implícita, a veces inconsciente de lo que es ciencia. Pero de algún modo se plasma en una idea que más o menos tenemos al alcance de nuestro razonamiento, por más que no se nos ocurra una definición demasiado estudiada. Sin embargo, como ya hemos visto, cada uno de nosotros puede sencillamente, por su propia creatividad o haciendo uso también de alguna enciclopedia o algún otro referente, definir qué entiende por ciencia y en casi todos los casos, la mayoría de ellos, acertamos en algo que es ciencia. Por ahí no lo es completamente, por ahí no lo es muy precisamente, pero no nos vamos demasiado lejos de lo que realmente los autores y metodólogos y epistemólogos dedicados al estudio de la ciencia entienden que es ciencia. Dice Bunge, un creciente cuerpo de ideas que puede caracterizarse como conocimiento racional, sistemático, exacto, verificable y por consiguiente falible, ¿sí? La idea común. Pero incluye otra acepción, otra idea de qué entender por ciencia. Una actividad productora de nuevas ideas. En la actualidad nos encontramos con autores, epistemólogos, historiadores de la ciencia, metodólogos, que hacen mucho hincapié, ya no simplemente en ese cuerpo de conocimientos, sino en la actividad que los produce, ¿sí? Niño Rojas, una de las actividades que el hombre realiza como un conjunto de acciones encaminadas a obtener un conocimiento verificable sobre los hechos que nos rodean. En la práctica, tanto el proceso como el resultado, ¿sí? Otra vez este desdoblamiento. Hay sí un conjunto de conocimientos, pero también hay una actividad, que no es cualquier actividad, que nos lleva a producir estos conocimientos. Kroeber no solo un sistema de conceptos, proposiciones, teorías, hipótesis, etc., sino también simultáneamente una forma específica de la actividad social dirigida a la producción, distribución y aplicación de los conocimientos acerca de las leyes objetivas de la naturaleza y la sociedad. ¿Sí? Nuevamente, esta idea de una actividad particular.
¿sí? Una actividad particular y social, va a implicar personas que van a tener que relacionarse, y todo lo que esto conlleva. Ascenso, la esfera de la actividad investigativa dirigida a la adquisición de nuevos conocimientos, ¿sí? Fíjense entonces, estos últimos autores ya hacen un hincapié invertido. Seguimos pensando en el tipo de conocimiento del cual se trata, pero, por ejemplo, Asensio, hablamos por ciencia de la esfera de la actividad investigativa dirigida a producir estos nuevos conocimientos. Bien, pensar entonces cómo ha ido evolucionando la ciencia, tanto lo que entendemos de ciencia como lo que fue la ciencia a lo largo de la historia de la humanidad, sería incompleto si nos quedamos sencillamente en el análisis de cómo han variado los conocimientos, puesto que dejaríamos de lado la otra cara de la moneda, que es la ciencia entendida como la actividad productora de esos conocimientos, ¿sí? Los conocimientos científicos de los que hoy disponemos, por supuesto, no siempre fueron como son, han tenido un desarrollo, una evolución en sí mismo, hasta poder llegar a ellos, ¿verdad? Cuando se analiza el tipo, contenido, el contenido de los conocimientos en sí mismo, se suele evaluar cómo ha ido evolucionando entonces la ciencia en función de distintos paradigmas que han ido imperando y que se han ido modificando a lo largo de la historia. Por otro lado, la actividad científica también tuvo una evolución hasta llegar a lo que hoy se entiende como tecnociencias, ¿sí? Y también como tecnoparadigmas. Pues bien, esa evolución se ha ido dando a lo largo de toda la historia de la humanidad. Es llamativo o a veces nos deja un poquito sorprendidos pensar en una ciencia en tiempos prehistóricos, ¿sí? Solemos comenzar a pensarla a partir de una época griega. Sin embargo, en cada momento entendido no como un día con fecha y hora, sino como un periodo en la historia en la que el cambio de lo que se entendían por ciertos hechos, por cómo funcionaba el mundo, de lo que se entendía o el contenido en sí de los conocimientos, no solo varió lo que se entendía sobre un determinado fenómeno, sino que cambió la propia vida, la propia sociedad, el propio funcionamiento de la humanidad. Por ejemplo, sabemos que en tiempos prehistóricos, la humanidad tenía que arreglárselas para no morir, ¿sí? Si jugamos un ratito a pensar, a imaginarnos qué pasaría si alguno de nosotros, no sé, en un periodo de la niñez, por ejemplo, quedara abandonado en alguna isla desierta, y pudiera subsistir, ¿cómo se las arreglaría? ¿Cómo nos las arreglaríamos para no morirnos? ¿Sí? Precisamente muy probablemente pasaríamos mucho tiempo dedicado a conseguir, por ejemplo, comida, y mucho tiempo dedicado a defendernos de las inclemencias climáticas, frío, escondernos de algún animal feroz que pudiera haber y que nos quisiera atacar, ¿sí? Y esto ocurrió por varios miles de años como característica de la humanidad. Se posiciona en un periodo neolítico. Neolítico es ya cuando la humanidad manejaba, tenía un cierto dominio de la piedra, ¿sí? Neolítico es piedra nueva, ¿sí?
ya un poquito más sofisticado. Y la primera revolución que se suele postular para esos tiempos tiene que ver con el origen del desarrollo de las civilizaciones. Sabemos que entonces, como nos pasaría a nosotros si quedáramos en alguna isla salvaje, deberíamos intentar recolectar alimentos, ¿sí? Y durante muchos miles de años la humanidad ha tenido que ir persiguiendo la disponibilidad de ese alimento hasta que logró descubrir, hasta que logró desarrollar la manera de producirlos, ¿sí? La producción agropecuaria, tanto la ganadería como la agricultura, permitió entonces la urbanización. En la revolución neolítica cambia radicalmente el modo de vida de los grupos humanos. Ya pueden establecerse en un lugar en lugar de tener que estar todo el tiempo persiguiendo alimentos, yendo de aquí para allá. Imagínense lo que sería vivir así. Llegamos a un lugar, conseguimos alimento y nos tenemos que quedar ahí solo mientras esté ese alimento. Así que, ¿en qué pensarían esta gente? ¿Hacia dónde seguirían explorando la semana siguiente? Etcétera, ¿no? La cuestión es que, aunque no lo parezca, cosas que nos parecen muy obvias, no lo fueron. Tuvieron que desarrollarlas las personas no inmediatamente, ¿sí? La observación y la experimentación, como el ensayo y error siendo el método, parece una obviedad, parece muy rudimentario. Pero si nosotros quedáramos en esta isla desierta siendo niños y no nos morimos, es lo primero que a nosotros también nos ocurriría. El principio de Haeckel de la recapitulación que realiza la ontogenia de la filogenia en el desarrollo embriológico, se puede aplicar también a los contenidos culturales. El desarrollo infantil de nuestros sistemas cognitivos, de nuestras formas de pensar, también de algún modo recapitula lo que fue la evolución cultural de distintas herramientas mentales que hoy nos parecen obvias, pero que han tenido alguna vez un punto de partida, ¿sí? El ensayo y error, entonces, constatando qué cosas se repetían, cuáles desaparecían y demás, sería el primer método, el primer camino replicable para obtener algún fin. Comunicar ese conocimiento y el desarrollo de una comunicación cada vez más efectiva era, por supuesto, un requisito para que tuviera algún sentido, para que no hubiera que repetir todos los descubrimientos al día siguiente otra vez. El progreso entonces en las primeras concepciones biológicas, lo que es la reproducción principalmente de animales, no de animales, principalmente de vegetales, es lo que permite entonces la agricultura y ganadería ya en gran escala, para poder alimentar a todo un grupo, toda una aldea, por ejemplo. Y de esta manera, al poder ya no tener que estar yendo de aquí para allá, el poder establecerse permitía que hubiera excedentes, que hubiera un exceso de ese alimento, semillas y demás, que por un lado permitirían una gestión, una administración para el futuro, pero por otro lado permitiría intercambiarla con otros grupos más o menos cercanos, con lo que a ellos les sobrara. Y así entendemos desarrollándose lo que es la propia actividad comercial. Entre todo esto, no solamente se intercambiaban los alimentos, también se intercambiaban las propias ideas. Lo que iban descubriendo. De pronto, no sé, cómo cuidar mejor una cabrita, ¿sí? Pues bien, de ese modo, muy apretada síntesis es la que yo estoy haciendo todo esto, obviamente, pero
por miles de años tenemos el desarrollo de las grandes ciudades. En la revolución neolítica se entiende justamente que cambia tanto el modo de vida de la humanidad como el modo de conocer el mundo que les rodeaba y el modo también de pasar a dominarlo, ¿sí? Obviamente estamos hablando de miles de años, más o menos desde el 10.000 antes de Cristo hasta el 5.000, 4.000, más o menos hasta el desarrollo de la escritura, donde ya pasaríamos a hablar de la antigüedad, con las ciudades ya constituidas como las conocimos después. Fíjense que los roles sociales, al no tener que estar todo el tiempo preocupados de no morirse, podían empezar a dedicarse a otras cosas, por ejemplo, artesanías. Y con la artesanía empieza el dominio o mejora el dominio de las técnicas, de las herramientas para que sea más óptimo justamente la actividad reproductiva, la actividad cotidiana. La especialización entonces de cada una de las personas que integraban un determinado grupo va haciendo surgir que unos, por ejemplo, se dediquen al cultivo y al criado de animales, que otros se dediquen al comercio, que otros tengan que impartir justicia a la hora de surgir los conflictos, que unos tuvieran que gobernar, por ejemplo, ¿no? Y así, aunque uno subestime lo que pudiera realizarse en esos tiempos, tenemos, sin embargo, los primeros datos de lo que podría ser una medicina sistematizada, con restos que muestran claras trepanaciones que implicaban rudimentos de cirugía. Esto, aunque no lo parezca, también alguna vez tuvo que ser demostrado, alguna vez se postuló que por estar la humanidad en un estado más bien salvaje, entonces tampoco se enfermaban. Bueno, los restos que se han ido encontrando, fósiles, en excavaciones paleontológicas y demás, se pudo determinar qué tipo de enfermedades había, enfermedades de los huesos, de la alimentación y demás. Pues bien, sabemos un poquito más, o lo hemos charlado más recientemente, lo que es la época cercana a lo que hoy conocemos como nuestro punto de origen en el calendario, los tiempos de Cristo. Pues la antigua Grecia es otro punto que se señala en cuanto a un cambio también en lo que ha sido la noción del mundo, la noción de qué conocer y cómo conocerlo. En los tiempos de la antigua Grecia, la ciencia ya era filosofía. Y esto no, que suena tan contradictorio hoy día, no lo era en ese momento porque no existía la distinción que entendimos mucho después. En tiempos de la antigua Grecia ocurre lo que se entiende como la democratización del saber, ¿sí? Años y años, antiguos babilónicos, egipcios y tantos otros, en esta especialización en los roles sociales, se dedicaban a la producción, legitimación, validación de los conocimientos, personas de algún modo relacionadas con la fe, puesto que la idea que se tenía respecto, por ejemplo, de una enfermedad, respecto de la propia vida, el desarrollo reproductivo y tantas otras cosas, no estaban escindidas de la visión que se tenía de cómo funcionaba el mundo. Y cómo funcionaba el mundo según caprichos y luchas entre dioses, según sus cambios anímicos, etcétera, etcétera. En época de la antigua Grecia se entiende democratizado el saber en los términos
de que pasan a ser los filósofos las personas que justamente reflexionan, cuestionan y empiezan a generar sistemas para obtener las verdades. Ya no es cuestión de una iluminación divina, sino una manera correcta de llegar o no llegar a los conocimientos. En estos términos, entonces, la filosofía es una filosofía del método de obtener y llegar a las verdades. Aristóteles, Platón son los primeros referentes que se tienen en cuenta respecto de esto, pero no solo ellos. Tenemos, sobre todo en lo que tiene que ver con las ciencias de la salud, antecedentes importantes en cuanto al método de realizar una investigación, ¿sí? Leucipo y Demócrito, ya estos atomistas, daban esta prioridad a que toda deducción debía tener una correspondencia con los datos empíricos. ¿Por qué esto que parece tan obvio en su momento tuvo que ser revolucionario? Y porque en su momento ya había una cosmovisión regida por normativas divinas, ¿sí? Por lo tanto, el entendimiento de lo que quisieran hacer estos dioses o lo que pudiera haber hecho la humanidad, el grupo, la ciudad o la persona para ofenderlo y merecer un castigo, era lo que terminaba resultando en los pasos a seguir para tener alguna chance, por ejemplo, de curarse una enfermedad, ¿sí? Bueno, los números y la concepción de armonía o el justo medio justamente de Aristóteles son el suelo filosófico que va a sustentar y fundamentar la medicina hipocrática, ¿sí? Como virtud intermedio entre dos vicios, uno por exceso y uno por defecto. Acá tenemos los resabios no, la impronta aristotélica de lo que iba a ser la alteración de un orden natural. Un orden natural que en este caso particular iba a estar reflejado en el cuerpo, ¿sí? Para poder pensarse entonces, por ejemplo, una enfermedad como un desbalance, una alteración en el cuerpo, tenía entonces algún sentido pensar en investigarlo. O sea, si antes de esto se podía pensar que los dioses enojados enviaban una peste, ¿sí? Bueno, ¿qué habría que investigar? Y no habría nada que investigar. Lo que habría que investigar sería qué cosas enojan a esos dioses para que de pronto quisieran enviar la peste. Lejos estaría esto de la investigación científica. Como hemos visto, había otros tipos de conocimientos para determinar estas reglas, estas leyes del funcionamiento de las deidades. Teníamos, por supuesto, otro tipo de conocimientos míticos, religiosos y demás. Pero bueno, entonces tenemos aquí los albores de la investigación como la entendemos hoy día. Y justamente los griegos aplicarían o insistirían en este método de observar nosotros mismos, ¿sí? Observar nosotros, verlo nosotros mismos, ver la autopsia. Y no quedarnos con eso, sino interpretarlo a la luz de nuestros conocimientos teóricos. Galeno, por ejemplo, expresaba esta idea, que el mejor médico no simplemente era uno que conectaba con los dioses para ver qué curso seguir, sino que debía ser también un filósofo, alguien que filosofaba, alguien que cuestionaba, alguien que reflexionaba, pensaba, razonaba lo que estaba pasando, ¿sí? Su libro, por ejemplo, es considerado por algunos autores como una verdadera introducción al método científico. Otro más en los empíricos de estos tiempos, el grupo de los escépticos, justamente Sexto Empírico tiene el libro que se llama Contra los dogmáticos, ¿sí? Imagínense, para que este sea el título del libro, lo que debería estar pasando, o sea, cuáles serían los debates y las discusiones de estos nuevos pensadores respecto de la manera hegemónica
de realizar estas prácticas, ¿sí? Ahí escribía que el médico no debe ser un mero empírico, sino también un metódico, ¿sí? Imagínense que del método de ensayo y error, prueba aquí, prueba allá y acá acierto, luego pasamos a una manera mucho más sofisticada, que es el razonamiento empírico, ¿sí? Y el razonamiento empírico, en cuanto a modo de argumentar, no tiene demasiadas vueltas. Si funciona, entonces vale, ¿sí? De pronto, no sé, hay una enfermedad, se prueba con un té de ciertas hierbas y ese empeora. Bueno, ese no, ese no hay que darlo. En cambio, este otro té, esta otra infusión elaborada con estas otras hierbas, sí funciona, sí cura esta enfermedad. Por lo tanto, empíricamente, vale. No sabemos por qué. No sabemos por qué, no tenemos ninguna teoría al respecto, pero funciona. Aún hoy tenemos varias prescripciones que no están demasiado lejos del razonamiento empírico, que de todos modos, con el transcurrir de la historia de la humanidad, fue superado por varios otros métodos. Pero entonces, ¿qué decían ya en esta época? Que no bastaba con eso, había que estudiar el porqué, seguir un método para lograr ese resultado, no simplemente probar y quedarnos con el que funcionaba. Pues bien, la Edad Media se ha caracterizado por la potestad eclesiástica, papal, respecto de lo que era el conocimiento válido, el conocimiento verdadero, ¿sí? Desde la caída del Imperio Romano y el triunfo del cristianismo, expresa Carrillo, se derrumbaron todas las conquistas intelectuales. Se conoce este periodo como el periodo oscuro, ¿sí? Los métodos de comunicación de los conocimientos era justamente el monasterio. Celda a celda, los monjes se dedicaban a copiar libros y así difundirlos entre otros monasterios. Estas imágenes, las que se ven ahí de fondo, son del Nombre de la Rosa. Benito de Nursia, por ejemplo, había decretado que los enfermos debían ser cuidados por los monjes, ¿sí? Personajes como Constantino el Africano, famoso por sus viajes y su recopilación de los saberes médicos de distintos países de Oriente, llevados a Occidente, no de Oriente Medio, digamos, ¿sí? O sea, fue, sin embargo, perseguido por brujería. Eran tiempos difíciles. No estar de acuerdo con alguna postura o algún pensamiento hegemónicamente sostenido podría implicar la muerte del detractor, ¿sí? En el Cuarto Concilio Laterano, por ejemplo, se prohíbe la cirugía. Imagínense que el camino que se venía logrando en los comienzos de los tiempos de Cristo se desandó en los siguientes 1000 años de la Edad Media. Se dice que describía Homero a los egipcios como una tierra así muy culta, donde cada hombre era un médico, ¿sí? En los tiempos de la Edad Media se pasó en Europa a un 90% de analfabetismo, ¿sí? El común de la gente no tenía por qué saber, no tenía que cuestionar, no tenía que entender. El conocimiento del funcionamiento del mundo pasaba a ser una cosa prácticamente secreta, prácticamente sostenida, oculta, cuidada por los hombres de la iglesia, transmitida en un lenguaje latín, por ejemplo, que solo entendían ellos, como la gente no hablaba latín.
Y así, se llama el periodo oscuro, eh, dado que el, el hombre común y corriente, el ciudadano común, debía ser humilde, ¿sí? Con esta raíz etimológica de la tierra que pisamos, el humus, ¿sí? Eh, Mientras que el conocimiento era celestial, ¿sí? Quienes eran los representantes, justamente el papado y los hombres de fe. Pero bueno, no hay que ser tan negativos. De todos modos, se fueron dando algunas crisis, algunos avances, algunos retrocesos y surgen las primeras escuelas, aunque todavía seguían funcionando de un modo un tanto particular, con mucha fantasía, con mucha tautología, mucha repetición. El conocimiento no era cuestionado, no se podía, no era válido crear nuevos conocimientos, no era válido avanzar ni cuestionar lo que se sabía. El principio de autoridad era la regla, era la ley. Por lo tanto, el sistema escolástico funcionaba de este mismo modo. Pero de a poco los sacerdotes fueron reemplazados por estos médicos profesionales. ¿Por qué se lo llama un periodo oscuro? Porque a pesar de todo, a pesar de avances en tantos otros territorios, en algunas herramientas, como por ejemplo el desarrollo del telescopio, del microscopio, sin embargo seguía habiendo fantasía, dado el detenimiento que se había producido al desarrollo de los conocimientos. Esta es una imagen donde Constantino estaría analizando la orina. La orina, por ejemplo, era analizada en función de las distintas capas que se formaran en el recipiente, agitándose la orina. Si la espuma quedaba en la parte superior, entonces los problemas estaban en la cabeza. Si estaban en la segunda capa, serían problemas en el pecho. En la tercera eran problemas en el vientre. Y la cuarta ya genitourinarios, ¿sí? En esta obra de Molière, de algún modo se ridiculiza lo que era el pensamiento escolástico. La escena representa el examen final de un estudiante de medicina a quien uno de los integrantes del tribunal dirige la siguiente pregunta: si me autoriza el señor presidente y tantos doctores y asistentes ilustres, a este muy sabio bachiller, a quien estimo y honro, le preguntaré la causa y razón por la cual el opio hace dormir. A lo que el bachiller responde muy ufano: este doctor me pregunta la causa y razón por la cual el opio hace dormir, a lo cual respondo porque en él está la virtud dormitiva, cuya naturaleza consiste en adormecer los sentidos. El coro entusiasmado aprueba sus palabras y lo declara digno de entrar en el docto cuerpo o corporación de los médicos. Si bien esto está un poco satirizado, es una obra, podemos, sin embargo, entender de lo que se trataba. Esta es la tautología y el principio de autoridad, ¿sí? Las cosas eran entendidas por su propio nombre, no muy lejano a lo que es hoy día el pensamiento infantil, ¿sí? ¿Por qué el opio hace dormir? Porque en él está la virtud dormitiva. No es decir nada, estamos respondiendo lo mismo que preguntamos, cambiando el orden y entonación de la misma pregunta. Pues bien, el periodo siguiente se llamó entonces de Renacimiento. Y aquí es donde se produce la revolución científica. ¿Por qué se produce esta denominación? Dice Terrés, atribuye esto al propio Einstein. El desarrollo de la ciencia occidental se basa en dos grandes logros: la invención del sistema lógico formal, la geometría euclidiana por los filósofos griegos, y el descubrimiento de la posibilidad de encontrar relaciones causales por experimentación sistemática en el Renacimiento, ¿sí?
El renacimiento se llama justamente así, renacimiento. ¿Qué es lo que renace? Renace, si se quiere, el estado en el que se encontraban los antiguos griegos. 1000 años después, volvemos a redescubrir, volvemos a encontrar y reivindicar los herramientas conceptuales, metodológicas, conocimientos que los griegos ya venían trabajando, que ya venían estudiando y que con la caída del Imperio Romano se pierden por completo en este periodo oscuro, ¿sí? El análisis lógico y la experimentación sistemática se convierten ya verdaderamente y se sistematizan como un método científico. El método es en sí mismo el objeto de estudio y las reflexiones van a estar entonces a que de distintos métodos van a producir distintas verdades. Ya no hay una verdad única a la que acceder por conexión directa, por inspiración divina o por la lectura de la palabra de Dios en los libros donde esto esté transmitido, ¿no? Distintos métodos, distintos caminos nos van a hacer a nosotros llegar a distintas verdades. Por lo tanto, es muy importante el estudio, el conocimiento, el manejo de estos métodos, porque el desconocimiento o su incorrecta aplicación va a llevar a verdades incorrectas. Descartes, por ejemplo, Discurso del método es justamente el nombre de su libro, ¿sí? El conocimiento entonces es democratizado. Fíjense que decíamos hace un rato que ya en tiempo de los griegos, de algún modo, ese saber que era detentado solamente por sacerdotes y oráculos, pasaba a ser cuestionado, razonado por los filósofos. Pues bien, ahora nos encontramos con que lo que queda democratizado no es solamente la generación de estas verdades, sino también el acceso a las mismas. Los libros, por ejemplo, se abaratan, igual no lo podía comprar cualquier persona, pero se abaratan. Los libros en la Edad Media, que tardaban años en ser producidos, dado que cada monje a lo largo de toda su vida lograba copiar y reproducir 10, 12 libros, aparte libros en los cuales se filtraban errores, libros en que a veces esos errores eran deliberados. No estaba de acuerdo con lo que estaba diciendo a quien copiaban, se cambiaba lo que decía, ¿sí? Pues bien, pero además esos libros eran inaccesibles para cualquiera. Esos libros los podía los podía comprar un papa, un rey, ¿sí? El precio de los libros en la Edad Media eran el equivalente a una casa o a una granja, ¿sí? Ahora los libros se abaratan. Surge la imprenta, justamente. Surge la imprenta, de algún modo, la imprenta, el descubrimiento de América, son los puntos de corte donde se sitúa el comienzo de este periodo más o menos del Renacimiento. Pues bien, entonces, el método científico es el que va a producir la verdad. Y esa verdad va a ser posible de ser generada por cualquiera que cumpla en seguir ese método científico. Y luego también iba a ser posible de que también cualquiera acceda a ella. Ya no se necesitaba que una persona, una palabra autorizada, sea traductor o mediador de ese conocimiento, ¿sí? Los instrumentos son reivindicados. Por ejemplo, el microscopio, que si bien había sido ya desarrollado mucho antes, se descartaba, en parte porque, si bien se veían más grandecitas las cosas que por el microscopio se veían, luego la interpretación que se le daba podía ser cualquier cosa. Recuerden, por ejemplo, los primeros análisis, observaciones y estudios de los espermatozoides, se pensaba que había ahí
por la formita que se veía, por los dibujitos que imaginaban, hombrecitos en miniatura, ¿sí? Y tenemos aquí, bueno, ya es innumerable la cantidad de personajes, pero entre ellos Paracelso y Cardano en el norte y sur respectivamente, como puntos de inflexión en el desarrollo de la ciencia de la salud, de la medicina en particular, que de algún modo trascienden tanto la medicina hipocrática como galénica. Ya no se trataba de este equilibrio de los cuatro humores, ni tampoco en este principio de curar un desbalance aplicando lo contrario de lo que estaba pasando, ¿sí? Paracelso entonces aplica las leyes naturales y la química tanto al funcionamiento sano como al enfermo, ¿sí? Y Cardano, por ejemplo, le da una cuantificación matemática, este mismo mérito que se le atribuye también a Galileo, al estudio y entendimiento de la fisiología, ¿sí? Así como lo que es la experimentación en sí misma. Bacon también reivindica la actitud empírica, ¿sí? Este ajuste de todos los razonamientos, entendimientos y demás a lo que nos muestren los resultados. Y de Descartes, por ejemplo, tenemos también sus desarrollos explicando mecánicamente, mediante aparatos cibernéticos, lo que eran los funcionamientos de algunos movimientos humanos, ¿sí? Eran tiempos donde el estudio del movimiento y la mecánica eran la moda de esa ciencia. Surgen ya las cátedras de medicinas, ya sistematizadas, podríamos decirlo como hoy las entendemos, y el mecanicismo es la regla, la cosmovisión imperante de cómo funcionaba el mundo, de cómo funcionaban el, los astros, el sistema solar, el movimiento de los planetas en torno del Sol, el movimiento de musculares y demás. Bien. Y llegamos a lo que conocemos como la revolución industrial. En la revolución industrial, la ciencia se consolida como una profesión, ¿sí? La revolución industrial, estamos hablando, sabemos, del siglo XIX. Entre el siglo XVIII y el siglo XIX, un desarrollo de más o menos unos 100 años, un poco menos, no como la Revolución de Mayo, que fue una semana, ni la Revolución Francesa en una década, podríamos decir. Esto llevó un poquito más de tiempo. Pero ¿por qué hablamos de revolución industrial? Porque nuevamente los cambios en la historia del conocimiento generaron cambios fundamentales en la propia vida de la humanidad, ¿sí? Esta podría ser una fórmula ilustrativa de cómo obtener una revolución industrial. Las nuevas corrientes ideológicas, principios ya más liberales, la liberación del conocimiento científico, ya todo esto había ocurrido en la Revolución Francesa, así que sus principios estaban imperantes, pero también un positivismo en cuanto a epistemología de la ciencia en torno a la reivindicación de la razón, ¿sí? Todo esto que ya venía, acuérdense, en los griegos, lo teníamos gestándose, luego fue de algún modo frenado, y si bien la ciencia se revoluciona en el Renacimiento, todavía había mucho misticismo, mucho misterio en el modo de entenderla, ¿sí? Pero estas nuevas corrientes, sumadas a un desarrollo tecnológico, se fueron potenciando mutuamente, generando un desarrollo con una aceleración nunca antes vista, pero sí después. Y no es casual que ocurriera en Gran Bretaña, una isla de carbón, dice Griffin en su historia de la ciencia. Con esta fórmula que no es real, obviamente, es más bien
un modo gracioso, podemos obtener una revolución industrial en Gran Bretaña, ¿sí? Unas nuevas corrientes ideológicas sumadas al desarrollo tecnológico sobre una base de una isla de carbón. ¿Por qué? Porque el carbón vegetal, que pasa a ser reemplazado por el carbón mineral, con todos los adelantos que hubo en la geología, y el modo y los métodos de obtener el carbón y de identificar dónde obtener ese carbón, dio, bueno, un impulso terrible a los principios mecánicos. Imaginen, estas son las tierras de la mecánica newtoniana, así que, dice también Griffin, no es casual que sea en esta isla donde todo esto imperó. Y entonces el mecanicismo, que ya venía siendo la corriente ideológica, el paradigma científico imperante, se convierte en maquinismo. Y, bueno, cambia la forma de vida del mundo entero. El motor atmosférico y a vapor, a combustión, ferrocarril, puentes, túneles, el automóvil, telégrafo, radio, teléfono y ya la computación. O sea, todo esto empieza a gestarse durante la Revolución Industrial y sigue desarrollándose de ahí en más. Las nuevas fuentes de energía y las nuevas herramientas son entonces el sustrato donde se van a desarrollar estos nuevos profesionales que son los científicos. Fíjense, William Webel lo tenemos identificado como quien introduce este término, ¿sí? El científico identificado como tal. Fíjense que incluso en nuestro idioma la aparición de este término es que posee ciencia, ¿sí? Científico es aquello que posee ese conocimiento científico. Recién en los 90, en el 92, pasa a ser aquel que se dedica a la ciencia. Y actualmente, como habíamos visto, aquello que cumple los requisitos para ser considerado propio relativo a la actividad científica. Pero entonces, durante mucho tiempo, no existía el científico como tal. De hecho, eran filósofos, era filosofía natural, como hasta estos tiempos, durante todo el Renacimiento, por ejemplo, se hablaba de la ciencia, ¿sí? La ciencia no era cosa distinta de la filosofía en cuanto a sus orígenes, aunque sí en cuanto a su desarrollo. Y ya un derivado completamente diferente y ya incluso una naturaleza distinta de esa filosofía. Pero hacia el año 1833 se lo reconoce como alguien cuya profesión es la de producir conocimientos mediante la investigación. Sin embargo, fíjense que en esos mismos tiempos todavía no se había descubierto el lavado de las manos. Esto lo digo graciosamente, pero bueno, muchos de ustedes ya conocen la historia. Semmelweis, recién en el año 47, es cuando la propone como un método de prevención de enfermedades, ¿sí? Estudiando lo que estaba ocurriendo con la infección posparto, donde morían un alto número de puérperas luego del alumbramiento, eran contaminadas por las propias manos sin lavar de los médicos que previamente habían hecho las rondas realizando autopsias, ¿sí? En esos tiempos la idea era muy sencilla. ¿Por qué se iban a lavar las manos si ya se las tenían que ensuciar de nuevo? El lavado de las manos no tenía nada que ver con ninguna idea relacionada con alguna patología. El lavado de las manos era más bien un acto de coquetería. La gente se bañaba y se lavaba las manos por una cuestión de asco, por una cuestión de estética, ¿sí? Pero no porque se supiera, todavía no había
bacteriología, no había microbiología, que se iría desarrollando justamente a partir de la Revolución Industrial. Entonces, en esos tiempos en que, por un lado, el científico se consolida como profesional, tenemos había visto hace poco en un documental que decía que, sin embargo, lo que se conocía de las enfermedades, su modo de producirse, su modo de prevención y tratamiento, no era muy distinto de lo que se sabía 2000 años antes, ¿sí? Pánico y misterio, miedo a las enfermedades y un origen que todavía no había razón para entender que no fuera divino. La industrialización, entonces, se caracteriza en este marco de nuevas herramientas, de nuevas fuentes de energía, por la producción en masa, ¿sí? Y entonces aparecen las fábricas. Las fábricas, entonces, hacen este uso de estos desarrollos que se vienen dando para producir masivamente, para producir excesos como nunca antes. El comercio, por supuesto, tiene el auge de aquí en más. Pero en el caso de Gran Bretaña en particular, esto no solo es el ingrediente único y necesario, sino que el colonialismo que la caracterizaba es lo que daba el sustento para estas nuevas fuentes de energía y estas nuevas herramientas. Recuerden que, por ejemplo, la industria textil, que es la primera de las primeras en desarrollarse de este modo tan magnífico, se basaba en la gran disposición de algodón. Algodón que, por ejemplo, se producía en las colonias, por ejemplo, de Estados Unidos, con base en el trabajo de esclavos, ¿sí? El enriquecimiento de quienes tenían las fábricas era enorme, el empobrecimiento de los que trabajaban en ella, inversamente, directamente proporcional, ¿sí? La materia prima, como era producida por esclavos, simplemente costaba el flete, ¿sí? Bien, la explosión demográfica, entonces, es la característica de esta época. En Inglaterra, por ejemplo, se pasa de una población de unos 5 millones a más del triple en estos 100 años de la Revolución Industrial. ¿Y esto qué implicaba? El hacinamiento. De pronto había muchísima más gente en ciudades que no estaban preparadas para tantas personas. Si a esto lo pensamos en este clima donde la higiene no está asociada a la prevención sanitaria, ¿sí? Sino que es básicamente un lujo. Imagínense, las nuevas patologías encontraban, bueno, vías de contagio óptimas. Si ahora tenemos ya tan en mente la importancia del distanciamiento para evitar los contagios, imaginen en esa época que no existía ninguna teoría sobre todo esto, ningún conocimiento sobre todo esto, cualquier enfermedad se difundía y se multiplicaba rápidamente. Pero al mismo tiempo aparecían nuevas patologías. Las nuevas patologías producto de las nuevas maneras de producir. De pronto niños, adultos y ancianos trabajaban 12, 14, 16 horas durante toda la semana o bueno, con el descanso del domingo nada más. Así que ya el estado de cansancio era una constante, los accidentes de trabajo empiezan a ser notables, sobre todo en las últimas horas de la jornada, pero además nuevas enfermedades como distintos tipos de cáncer, de cadera, de labio, por el tipo de materiales, del aceite de las máquinas, la vicinosis, que es esto de el estar respirando todas las pelusas de algodón. Bueno, y así nuevas patologías tenemos a disposición en esta era. Simultáneamente, la lesión anatómica, que había sido la característica del Renacimiento como modo de explicación de la etiología,
ya que volvían a permitirse ¿cómo es? Las autopsias que tampoco es que estaban tan permitidas en la época de los griegos. Sus primeros avances habían sido más que nada estudiando animales. Pero bueno, al liberalizarse en el Renacimiento la actividad científica y poder hacer exploración de los cadáveres, luego con las guerras y demás, bueno, la lesión anatómica era el correlato que se encontraba como diferencial de la patología que se había venido estudiando en la persona antes de morir. Pues bien, esto ya no basta como explicación y los nuevos mecanismos, las nuevas herramientas permiten dar impulso a nuevas explicaciones como son los desbalances fisiológicos, ¿sí? Las técnicas exploratorias entonces también tienen su desarrollo con esto, ya que hay un funcionamiento que es el que falla en la patología, tiene importancia y especial hincapié el hecho de explorar cómo está funcionando este cuerpo aquí, vivo, pero enfermo. Entonces, los métodos de percusión, ocultación y endoscopías son los que son desarrollados en esta etapa. Fíjense que las nuevas herramientas en esta época, que así como el movimiento había sido la moda, el gran cambio en tiempos del Renacimiento, ahora es el calor, la termodinámica, la manera de manejarlo, de dominarlo, todos los motores a vapor, presión y demás, permiten ayornar la química también en su avance, puesto que había quedado bastante rezagada. No porque quienes estudiaran la química fueran más tontos, sino porque, claro, para los avances físicos desde la mecánica newtoniana se podían construir los aparatos para hacer los estudios con madera, metales y demás. Pero la química necesitaba de una precisión en cuanto al manejo del calor para dar condiciones constantes o conocidas o medibles o manejables de presión y temperatura que en la revolución industrial se pudieron garantizar. Y así el gran avance de la química permitió entender el desbalance fisiológico asociado a estos desequilibrios químicos, ¿sí? A estudiar la composición química justamente de nuestros fluidos corporales, de la misma sangre y demás. En la revolución industrial entonces sabemos la vacunación, ¿sí? Esta actividad relacionada con las vacas en su origen y el desarrollo de nuevas ramas o disciplinas científicas como la propia microbiología y farmacología en esta alteración o manipulación de la composición química de los medicamentos, ¿sí? Las balas mágicas, como se llamaban en esa época, era no me acuerdo este médico que así la llamaba, bueno, a los antibióticos, ¿sí? Que iban puntualmente a atacar ciertos compuestos y no otros, ciertos microbios y no el resto de las células, ¿sí? La química es entonces quien permite esta nueva disponibilidad del entendimiento de lo que pasaba en el cuerpo humano. Y un dato no menor son también los tiempos en que emerge y se consolida la bioestadística. La estadística asociada al estudio de lo biológico. Hasta tiempos previos, en un marco epistemológico basado en el determinismo, donde las cosas en el universo tenían un funcionamiento equiparable a la mecánica de un reloj, ¿sí? Donde todo estaba predeterminado, donde cada acción
era consecuencia de una acción previa y con simplemente poder conocer cada una de las posiciones de todos los cuerpos macro y micro en el universo, una inteligencia superior, ¿sí? El demonio laplaciano, como se ha dado en conocer, una inteligencia superior que pudiera tener conocimiento de todos estos posicionamientos, podría saber en todo momento qué iba a pasar en el momento siguiente, ¿sí? Este determinismo, bueno, ya no es sostenido. Si uno quiere, con un poquito de manejo retórico, puede intentar seguir ajustándose a él. Pero, ¿qué empieza a ocurrir? Empieza a ocurrir que la manera de sostenerlo es entender que los seres humanos no podemos tener acceso a esa gran inteligencia, y que debemos valernos del análisis y de la manipulación de los fenómenos en términos probabilísticos, en un plano probabilístico. Pero esto, que parece pura palabra, ha dado también un impulso nunca antes visto, porque de esta manera se pudo formalizar, tratar y trabajar científicamente con lo incierto, con aquello de lo que no se conociera con indefectible precisión que sí o sí fuera a ocurrir. Entonces, toda la formalización de la teoría de la probabilidad, aplicada a todo lo biológico, es también un logro de este periodo. Pues bien, los tiempos actuales no requieren mayor síntesis, principalmente porque sería imposible. Sería imposible sintetizar el gran cambio, lo impensado siglos atrás, de todo lo que hoy nos es habitual, ¿sí? La ciencia se convierte en tecnociencia. Los rascacielos, como era la terminología original y metafórica, en la cual se veía un edificio con tanto asombro, tan alto, ¿sí? Que podía rascar los cielos, ¿sí? Hoy ya es algo, ¿cómo se podría decir? Ya es un traspasacielos. Los edificios de hoy ya llegan a 1 kilómetro de alto, cruzan las nubes, ¿sí? Y pasamos a tener verdaderos laboratorios en el cielo, ¿sí? Como es la imagen que estaba de fondo, la estación espacial. Imagínense, desde hacer una choza para poder protegerse del frío, hasta estar trabajando en el espacio, o sea, fuera del planeta. Desde tiempos por algunos grupos reivindicados, donde no se conocía ni siquiera qué forma tenía el planeta, hoy podemos mirarlo desde afuera. Elegir combinaciones genéticas, manipular la vida, crear, si se quiere, o duplicar seres vivos, lograr la reproducción donde no era naturalmente factible o impedirla mediante los anticonceptivos, el trasplante o la impresión de órganos en 3D, los estudios en el colisionador de hadrones, desarrollando el bosón de Higgs, lo que se entiende como la partícula de Dios. Esta imagen en cita acá, no menor también, una cosechadora, fíjense el tamaño de lo que puede cosechar en un día, es posiblemente lo que una aldea necesitaba para vivir varios años. Bueno, no deja de asombrarnos cuando lo pensamos
a la luz de la comparación con lo que ha sido el desarrollo a lo largo de los siglos y milenios, ¿sí? Entendemos que hay un código genético y que se puede manipular y que si no se manipula más, o si no sabemos hasta dónde se manipula, es porque lo que cambian son las reglas de la sociedad respecto de lo que está bien o de lo que está mal, lo cual de todos modos ha ocurrido siempre. Imagínense que así como en la Edad Media se prohibieron las cirugías o los griegos no podían de pronto abrir un cuerpo humano, bueno, hoy entendemos que no es tan gratuito para la humanidad el bienestar de los seres humanos. Hay otros valores más allá del puro querer saber, querer conocer y querer experimentar, que son los que nos dan la bioética o la ética en sí misma, ¿sí? Para muchos, los tiempos actuales no merecen ser identificados como un momento distinto, como una otra revolución, sino que son no otra cosa que el mismo desarrollo de la revolución industrial todavía más acelerado. De nuevo tenemos nuevas fuentes de energía, tenemos acceso a nuevas herramientas, tenemos la robótica y tenemos nanorobots. Pero para otros, sin embargo, lo que más cobra relevancia en estos tiempos es el cambio en cuanto a la otra cara de la moneda que charlábamos recién, de lo que es en sí la actividad de producir estos conocimientos. Entonces, fíjense que si pensamos ahora en la actividad, recién estuvimos viendo cómo ha ido cambiando el conocimiento y lo que muy sucintamente, muy apuradamente, imagínense que hay libros y libros sobre todo esto, hay carreras dedicadas directamente al estudio de alguna de estas cositas que estuvimos viendo nosotros. Pero Echeverría tiene una distinción muy interesante de lo que llama la microciencia o ciencia clásica, preferí mencionar yo. Es muy interesante, pero bueno, para no extender demasiado todo esto, es un modo de producción de conocimiento que caracterizó, si se quiere, a toda la humanidad, incluso hasta la revolución industrial, ¿sí? Este científico que podría estar oculto en un ático, estaría representando los estudios de Newton, en un laboratorio personal, hecho por él mismo o por alguien con los recursos, algún mecenas que le financiaba su actividad, algún rey, ¿sí? Pagando por la construcción de algunos aparatos que requiriera un Galileo, por ejemplo. Es una forma de investigación y de producción de la ciencia que ya no es la única y ya no es ni siquiera la prototípica, la más representativa, ¿sí? La actividad de la ciencia ha evolucionado también. Y como toda evolución cultural, esta es una idea mía que discutimos con algunos otros colegas, como toda evolución cultural, la diferencia respecto de la evolución biológica es que coexisten las distintas instancias, los distintos momentos. La ciencia clásica, como esta persona especial, este genio, esta persona medio loca, un Arquímedes que sale desnudo, contento al descubrir cómo medir la composición de la aleación de oro en la corona del rey, tan contento por embebido en sus pensamientos y conocimientos que se olvida de vestirse, un Newton también, esta persona huraña y antisocial, dedicando muchas horas sin salir a un laboratorio, un Einstein, todos estos personajes
tan pintorescos que nos han siempre llamado la atención, hoy por hoy ya no se ven. ¿Por qué? Porque hoy por hoy ya no se trabaja de esta manera, ya no es factible. La ciencia clásica tuvo su imperio durante prácticamente toda la humanidad, hasta más o menos se la fecha el periodo de entreguerras, entre la Primera y Segunda Guerra Mundial, que da lugar a lo que se conoce como la macrociencia. La ciencia ya no es la actividad que realiza un personaje eh, con esta vocación por la investigación, el estudio, la reflexión y demás, sino una actividad industrial en sí misma. Fíjense, este es el edificio de la NASA y el equipo de investigadores de la NASA. No es justamente el más paradigmático de esta denominación, pero me gustó ponérselo. Surge en el periodo entre guerras una actividad científica directamente financiada, administrada, gestionada y dirigida por los gobiernos. La ciencia pasa a ser una actividad que invierte los valores epistémicos, ¿sí? Relacionados con el conocimiento, eso quiere decir epistémico, que imperaban durante la ciencia clásica. Alguien que quería investigar por el puro placer de conocer algo. Alguien que le importaba tanto investigar y conocer que incluso le era secundario publicarlo, ¿sí? Luego, la publicación toma un cariz diferente, toma una cierta relevancia, porque se asocia al prestigio. Entonces, publicar primero es quedar, trascender la historia, trascenderse uno mismo y quedar como referente, ¿sí? La inmortalidad se ganaba con estos reconocimientos. Pero en la macrociencia, estos valores son cambiados y lo que empieza a regir no es la búsqueda del conocimiento en sí, sino el posicionamiento de un determinado país económicamente o militarmente, ¿sí? Grandes proyectos relacionados con la guerra, proyecto ENIAC, proyecto Manhattan, empiezan a, de algún modo, aglutinar distintos objetivos. De repente sí, había alguno que le interesaba el desarrollo tecnológico en sí mismo, el desarrollo de un conocimiento, pero sin embargo había un ejército que quería ganar una guerra. Entonces, por ejemplo, así es como se desarrolló la computación. Por un lado, sí, es verdad, había cálculos muy importantes para la física, pero por otro lado el ejército financiaba todo el estudio porque lo que quería era calcular la trayectoria de estos misiles a muy larga distancia y demás. Entonces, la ciencia pasa a ser un entramado interdisciplinar en el que participan ingenieros, científicos, en el sentido clásico, sí, pero también políticos, también personas del gobierno que van marcando agenda, que van gestionando recursos, capitales privados, accionistas, ¿sí? Todo este entramado es una nueva manera de hacer ciencia, con una jerarquía también de un modo militarizado y valores muy diferentes. Visiones que hoy se podrían decir han quedado anticuadas o desactualizadas, siguen caracterizando a la ciencia y a la actividad científica con el requisito de ser publicable. Sí, hubo un periodo romántico en que así era, y de hecho era la reivindicación propia de la Ilustración. La ciencia debía ser algo útil a la humanidad. Entonces no era científico un conocer que se guardara en secreto. Si yo trabajando en el sótano de mi casa tengo un descubrimiento, pero no lo publico, entonces no es científico. Bueno, estos principios tan loables pasaron a ser cuestionados.
hoy no deja de ser científica la actividad de grandes grupos, por ejemplo, de ciertos gobiernos, de ciertos países, que sin embargo mantienen tanto su desarrollo como sus logros, sus resultados en secreto, ¿sí? Y al mismo tiempo pasan a generarse otros valores que son lisa y llanamente mercantiles. La ciencia ya es en sí misma una actividad comercial. La producción científica es en sí misma una actividad comercial. Antes se podía pagar un libro, por ejemplo, simplemente había que juntar la plata y comprarlo. ¿Y por qué había que pagarlo? Porque la producción del libro tenía un costo. Hay una materia prima, hay gente que lo elabora, que lo elabora, lo imprime, lo encuaderna, etcétera, ¿verdad? La difusión, o sea, comprar un libro, bueno, tiene un costo, lo conocemos. Sin embargo, el periodo siguiente es el que se conoce como de tecnociencia, ¿sí? La ciencia ya es en sí misma tecnológica, ¿sí? Hay la distinción entre ciencia, técnica y tecnología tiene puntos de encuentros y desencuentros y acuerdos y desacuerdos entre los distintos estudiosos de estos temas. Hay una distinción bastante básica que se venía sosteniendo respecto de entender la tecnología como una ciencia aplicada. Pero estudios un poquito más minuciosos y precisos han escindido una cosa de la otra, puesto que hay desarrollos tecnológicos que han seguido un cauce no científico, ¿sí? Entonces, se habla de una técnica, de pronto, qué sé yo, en, en la prehistoria, alguien en la tribu descubrió que podía pescar con una lanza más larga y eso se convierte en una técnica teniendo más precisión y dominio que el que usaba una lanza más corta, ¿sí? Esta es una técnica, pero de pronto estas técnicas en el periodo de la revolución industrial pasa a ser industrializada, ¿sí? La técnica industrializada es lo que algunos de estos autores entiende ya como tecnología, ¿sí? Entonces, no es lo mismo el libro como producto cultural que copiaban y reproducían los monjes en los monasterios que el libro producido luego de la imprenta. La imprenta produce de manera automática y en serie una múltiple cantidad del mismo elemento, ya con otras características que en suma y en resumen podemos distinguir como ya no artesanal, ¿sí? La tecnociencia es luego todos estos mismos productos, pero que son intrínsecamente tecnológicos, ¿tá? Entonces ya no tenemos libros, sino que tenemos, eh, por ejemplo, estos medios virtuales, ¿sí? Ya podemos ver un artículo científico sin esperar a que nos llegue por correo la revista que lo editaba, la revista científica, la revista especializada que lo editaba, como pasaba en el siglo XIX y en el siglo XX, toda esta correspondencia, que de todos modos es llamativo lo rápido que circulaba el conocimiento en esas épocas, pero bueno, debían, por eso en los tiempos de Einstein, por ejemplo, en el siglo XIX y XX, era tan protagónico el intercambio epistolar, o sea, la correspondencia que mantenían los científicos entre sí. Muchas obras o incluso teorías se han obtenido y estudiado no solo del libro que ha publicado, sino de las cartas que intercambiaban con otros científicos y discutían algunos temas y problemas. Pues bien, la tecnociencia hace que esto no sea necesario y cambia de nuevo la actividad científica, porque así como en la macrociencia era requerida la coordinación en grandes laboratorios, por esto era lo de macrociencia, grandes laboratorios que requerían de una construcción directamente industrializada. Por ejemplo, piensa en los laboratorios de la NASA, por ejemplo, tanto para la elaboración
de un cohete como para los propios estudios que hacen con muchísima gente de distintas disciplinas, de distintas ciencias, pero también gente no científica, gente que tenía que administrar todo eso, que reparar todo eso, ingenieros, técnicos de distintas naturalezas. Todo eso debía coordinarse, ¿sí? La macrociencia da entonces lugar a una nueva actividad científica interdisciplinar, lo que al mismo tiempo da un empuje tampoco antes visto de la especialización, ¿sí? Un científico renacentista podía, en los años de su estudio científico, dominar todo el conocimiento que había a disposición en esos tiempos. Hoy no. Hoy ni siquiera en una única actividad científica podemos darnos el lujo de pretender saberlo todo. Pues la tecnociencia permitió, además de todo esto, y no solo permitió, generó que el trabajo sea simultáneo entre personas residiendo en distintos países, trabajando en distintos laboratorios, los equipos multidisciplinares, ya que no necesitan estar cara a cara, no necesitan compartir, y esto mucho antes del coronavirus, equipos de trabajo no se conocen personalmente, se comunican por medio de internet, ¿sí? Videollamadas y demás, y trabajan, sin embargo, de manera conjunta. La producción ahora del conocimiento es de otro modo. Se accede también a toda la biblioteca necesaria, a toda la actualidad científica, también mediante las redes. Artículos científicos ahora, por ejemplo, tienen también su costo. Los hay. Bueno, hay de luego los conflictos sociales al respecto. Los que bregan por una ciencia pública, reivindicando aquellos valores de libertad, del conocimiento, y los que, sí, todo bien, pero yo lo que hice lo vendo, ¿sí? Entonces tenemos artículos de libre difusión y otros artículos que se cobran. Hay que suscribirse, hay que asociarse, hay que pagar para poder descargarlo, ¿sí? ¿Y por qué? ¿Cuál es el costo? Y ahora el costo es mínimo. O sea, ahora prácticamente no hay materia prima. Prácticamente puede quien lo publica no tener ninguna copia física en su haber. Pues bien, la tecnociencia, entonces, en el periodo de nuestros tiempos, además de todas las características que ya estuvimos viendo y todos los cambios que se produjeron en la revolución industrial y que ahora siguen aceleradamente, ha cambiado la actividad científica que ya estaba cambiada por la misma macrociencia. De hecho, Echevarría, Uribe, varios autores que estudian de esta manera, que estudian de esta manera estos periodos, no distinguen cualitativa o sustancialmente macrociencia de tecnociencia, sino que identifican la macrociencia como la primera forma de tecnociencia, ¿sí? Si bien, yo les voy a dejar un documento, no obligatorio, pero para quien guste leer con mucho más detalle y contado esto mucho más bonito. Bien. ¿A qué nos referimos con paradigmas de investigación? Una visión del mundo, una perspectiva general de las complejidades del mundo real, así lo expresan Paul y Jungler. El sistema básico de creencias o visión del mundo que guía al investigador, no solo en sus elecciones de métodos, sino en sus opciones fundamentales, ontológicas y epistemológicas, así lo declaran Guba y Lincoln, determina una mentalidad, una visión del mundo, una ideología que rige la concepción de la ciencia.
determina criterios fundamentales de la inteligibilidad, efectúa el control de su empleo y por ello guía el curso de las ideas y de las creencias. García y Jacobi. Pues bien, un paradigma de investigación es un concepto quizás hasta cierto punto inefable y por otro lado bastante polisémico. En cualquier ciencia y en cualquier época hay una postura hegemónica de lo que se entiende fundamentalmente que implica esa misma ciencia en cuanto a explicación del funcionamiento del mundo referido a el fenómeno u objeto de estudio que sea de especial interés para esa ciencia o disciplina. Esto que dije sin decir nada es estar diciendo que han variado y siguen variando momento a momento históricamente lo que se entiende como una ciencia normal. De pronto, un Einstein protestaba diciendo Dios no juega a los dados, porque aunque la teoría de la probabilidad ya venía en desarrollo, todavía no era paradigmática, todavía no era normal pensar que un acto siguiente, la consecuencia de un acto actual, pudiera ser de una manera en una ocasión y ser de una diferente si se repetían todas las mismas condiciones de la primera vez. ¿Sí? Hay una visión de cómo está funcionando el universo o el mundo acotado de la temática que nosotros estudiemos. Hay una cosmovisión a la hora de pensar que un cuerpo sano va a ser aquel que se encuentre en armonía con el designio divino. Hay una cosmovisión allí cuando se piense que un cuerpo es sagrado, no debe ser profanado, ni tocado, ni abierto, ni roto, ni reensamblado. Hay una cosmovisión allí cuando se piensa que la Tierra es el centro del universo. Y se torna esta cosmovisión paradigmática en el sentido de que todos los que comparten una comunidad científica coinciden en que así es. Todos los que compartían la comunidad científica en los tiempos de Einstein coincidían con un positivismo determinista, de modo tal que el mundo, el universo, los astros, átomos y demás eran equiparados en su funcionamiento a las bolas de pool, ¿sí? Una bola de pool que está yendo en una cierta dirección es porque previamente fue pegada, golpeada por el taco o por otra bola en el sentido opuesto, ¿cierto? Entonces en el punto opuesto. Entonces, uno podía pensar el futuro o el pasado sencillamente como un recorrido de esta cadena o secuencia causal. Pasar a aceptar o entender que esto pudiera no ser así, que si se pudiera viajar hacia el pasado, no nos encontráramos con la misma bola que golpeó a la bola que estamos estudiando, ¿sí? O que luego de pasar de viajar al pasado, al volver al presente o al futuro, la bola no vaya al mismo lado, es algo paradigmático. Es romper con ese modelo. Y eso es lo que hace la mecánica cuántica. Eso es lo que hace el principio de incertidumbre de Heisenberg. Eso es lo que hacen los principios de indeterminación, ¿sí? Pues bien, en cada ciencia, en algunas mucho más marcadas, muy espectacularmente. Claro, en astronomía es muy espectacular pasar de creer que la Tierra es el centro del universo a pasar a creer que no, que estamos en un costadito de una galaxia y que esa galaxia está en un costadito de otro cúmulo
y que lejos estamos del centro del universo y que ni siquiera sabemos dónde está ese centro, si es que acaso lo hay, ¿sí? Ese cambio de mentalidad es un cambio de paradigma. En toda ciencia se van dando cambios de paradigma a medida que se desarrolla, evoluciona el conocimiento, a medida de que lo que antes servía para explicar cómo operan las cosas deja de sernos óptimo, o bien es superado por algo que lo explica mejor, o bien es demostrado incorrecto, ¿sí? Bueno, la manera más sencilla de entenderlo es como una matriz disciplinar. Y cuando hablamos de matriz disciplinar, estamos hablando de un molde, ¿sí? Estas son matrices. Son las matrices que se usan en herrería, por ejemplo. Fíjense, para darle forma a esta reja, que está, o el adorno de una reja, un portón, una puerta de reja, por ejemplo, fíjense lo que se hace. Se colocan estas piezas que tienen siempre la misma forma y funcionan como molde. Entonces el hierro se le hace ese recorrido y siempre va a tener esa misma forma. Acá estas piezas también de los motores tienen también un mismo molde, se inserta en ellos el metal y todas las piezas salen con la misma forma. Y acá tenemos, por ejemplo, esto que parecen tubos de ensayo no son tubos de ensayo, no me acuerdo el nombre que tienen, pero el tubito del cual después se hacen las botellas de plástico de las gaseosas, por ejemplo, ¿sí? Se infla eso y queda con la forma de la botella. Que esto, bueno, ahora en la pandemia no, gaseosas, aceite, cualquier botella de plástico. Después, la forma es la que va a dar la matriz. Pero todos salen de ese cosito que tiene forma de tubito, que capaz que han visto en algunos lugares, los venden con especies, o yo me acuerdo hace poco, bueno, no tampoco, había un casamiento y en tubitos como estos regalaban arroz para tirarle a los recién casados y demás. Pues bien, esto es una matriz disciplinar, ¿sí? Esas matrices disciplinares van a ser, salvando la distancia y usando la analogía, las que van a dar forma al pensamiento y forma al modo de producir los conocimientos y formas al conocimiento que se produzca en cada disciplina. Hay disciplinas con paradigmas más hegemónicos y hay disciplinas con muchos más paradigmas imperantes, ¿sí? Hay, bueno, estos estudios, carreras completas dedicadas al estudio de los paradigmas, o bueno, partes de las carreras, pero básicamente Pauline Jungler, por ejemplo, lo resumen como la respuesta a 4 interrogantes filosóficos básicos y van a dar lugar a los distintos paradigmas. El interrogante ontológico, el que pregunta cuál es la naturaleza de la realidad, ¿sí? Tuvimos desde el primer positivismo, que no sería el positivismo duro, luego tan desacreditado, pero sí fundamento de ese, que es el positivismo de Comte, una visión más propia de lo que han sido las ciencias exactas. Luego ha derivado en el que se conoce como paradigma post-positivista, respondiendo y ajustándose a las críticas que hubo contra el paradigma positivista, y que ha entendido o respondido respecto a la naturaleza de la realidad en la tradición determinista que comentaba recién. El universo y todo lo que hay en él, todo, materias y energías, desde los átomos hasta por qué elegimos estudiar medicina, todo ello está predeterminado, ¿sí? Todo eso está predeterminado. Y así como si salgo al patio y veo que hay una rama, puedo entender que esa rama la tiró el viento o cayó del árbol que está más allá y tiene una rama partida, cualquier cosa que estudiemos hoy podemos pensar que deriva de causas fijas, ¿sí? Esta visión realista donde la realidad no tiene nada que ver con la investigación que estudie esa realidad, no es influida
por esa investigación, no es influida por el investigador, no es influida por el conocimiento en sí mismo, es algo que hoy día resiste bastante poco, ¿sí? Son realmente muy pocos los fenómenos que puedan entenderse de esta manera, sobre todo con este giro que comentaba recién, ¿sí? Con estos nuevos principios que incluso la misma física, a la cual se atribuía este paradigma como imperante y hegemónico, por antonomasia, esta misma física ya no cree las cosas tan de esta manera. En contraposición, tenemos los paradigmas naturalistas, constructivistas, sociocrítico, fenomenológico, todos estos nombres que ahora estamos sintetizando para hacer simplemente una dicotomía, en realidad tienen distinciones, entre sí son distintos también, pero para dar un pantallazo a esta idea, entienden la realidad de otra manera. Hay una realidad que es co-construida con nosotros que la estudiamos, ¿sí? ¿Podemos pensar una realidad ajena al sujeto que la investiga? La podemos pensar. Pero esa realidad ajena al sujeto que la investiga es inaccesible. Esa realidad a la que sí accedemos es una realidad que ya está de algún modo configurada por nuestra decisión. Cuando nosotros elegimos observar un cierto fenómeno, ya tomamos la decisión de observar ese y no otro. Y ya tomamos la decisión de observar de una cierta manera y no de otra. Si nosotros vemos a nuestro alrededor cualquier cosa, ¿sí? Yo veo alrededor de este comedor al que recién me mudé y observo y pienso, bueno, en esa pared podría poner un cuadrito y en aquella podría poner una repisa. Estoy haciendo una observación. ¿La observación es real? ¿Por qué no? Pero ¿qué realidad es esa? ¿Realmente es cierto? ¿Es verdaderamente unívoco? ¿Es realmente incuestionable que en este momento la realidad sea que en esa pared puedo poner un cuadrito y en esta otra una repisa? No, también podría ser que esta pared podría pintarla de verde y aquella podría pintarla de azul. Dependiendo de lo que yo tenga en mente, mi propósito, voy a observar y entender de la realidad cosas diferentes de las que va a entender otro que aborde este mismo objeto de estudio con otras intenciones, ¿sí? Eso que parece, bueno, pero qué sé yo, el que está enfermo. Pero está enfermo, ¿de qué está enfermo? Está enfermo porque está comiendo mal, está enfermo porque no se hizo los controles a tiempo, está enfermo porque hay que darle este medicamento o está enfermo porque tendría que hacer ejercicio, pero tendría que hacer ejercicio y no lo va a hacer, o tendría que hacer ejercicio pero en realidad si lo hace va a empeorar esto otro. Distintos abordajes vamos a tener en nuestra especialidad y todos esos abordajes, en el mejor de los casos, si logran ser realistas, van a ser parciales y van a depender de ser completados por otros. No entender esto conlleva siempre priorizar lo nuestro. Entonces creo que el problema es endocrino. Entonces creo que el problema es nutricional. ¿Sí? Pues bien, la realidad entonces es construida. La realidad científica es construida por los conocimientos, incluso por los conocimientos previos. Porque los conocimientos que yo tengo hacen también que yo tenga un método para explorar. Si yo en lugar de ese método tuviera otro, podría observar otras cosas, ¿sí? El otro interrogante es el interrogante epistemológico, ¿sí? ¿Cómo se relacionan sujeto y objeto? El sujeto investigador y el objeto estudiado. El paradigma positivista o pospositivista va a pretender, o los estudios epistemológicos sobre eso, le atribuyen pretender que el investigador no
tiene que influir en lo que investiga, ¿sí? El investigador es una especie de entidad abstracta y ajena que no toca, no modifica a lo que estudia, ¿sí? Es complicado y eso es lo que van a señalar desde otros paradigmas, constructivista, naturalista, fenomenológico, puesto que el hecho de estar estudiando altera en sí el fenómeno estudiado, ¿sí? El principio de indeterminación justamente es una cosa que es muy paradójica, muy... Hay físicos duros de antiguas escuelas que aún no aceptan esto, que una partícula no pueda determinarse trayectoria o velocidad y posición, porque al querer determinar una se afecta a la otra. Esto que es tan exagerado en la física de las partículas es mucho más fácil de entender aquí. Si yo quiero estudiar, no sé, los leones en África, y el hecho de estar estudiándolos hace que el león me vea, me huela, sepa que estoy ahí. Entonces yo no sé si estoy estudiando realmente cómo es un león cuando no se lo está viendo. Yo lo que puedo saber es cómo funciona, cómo se comporta un león que está siendo investigado, ¿sí? Por eso los investigadores, por eso quienes se aferran a un paradigma positivista, gastan tanta energía, gastan tantos recursos, desarrollan muchos recursos para lograr la observación menos participante posible, la observación más pura, ¿sí? El paradigma naturalista o constructivista, ¿qué hace? Reivindica los casos en que esto no es posible. ¿Qué diría antiguamente el paradigma positivista, pospositivista? Si no se puede lograr esta asepsia del investigador, que el investigador no contamine lo investigado, entonces eso no se puede investigar. Bueno, el paradigma naturalista y constructivista encuentra que sí se puede investigar de otra manera. El investigador tiene ideas, tiene ideologías, tiene preferencias. El investigador de pronto quiere demostrar que este medicamento funciona y no quiere demostrar que aquel otro también funciona mejor. ¿Por qué tiene que vender este? De pronto. Sí, existe, la realidad es esa. La realidad no es más la de, como decíamos recién, la realidad de lo que se investiga está mediado por intenciones. Entonces, ¿qué diría un paradigma naturalista o constructivista? Bueno, no neguemos que estamos influidos políticamente, contextualmente, hay intenciones, propósitos, hay razones personales de hacer lo que hacemos. Hagamos lo opuesto, declarémosla. Nosotros decimos, mira, lo que yo quiero lograr es esto porque tengo tal intención. Y teniendo tal intención, es que elijo investigarlo de esta manera. Lo declaramos, nos sinceramos y lo podemos investigar, sabiendo que el efecto del investigado está implícito en nuestra investigación, ¿sí? Implícito en la decisión de la investigación, ¿sí? Y del mismo modo, bueno, se da lugar a que se pueda investigar con otra decisión, ¿sí? Una decisión contrapuesta a esta, por ejemplo, también. El interrogante axiológico es el que nos va a responder cómo participan los valores. Bueno, medio que ya lo dije recién, pero es esto mismo. Hoy resulta romántico y completamente utópico pensar una investigación en la cual no importe los fines de sus resultados, el uso de esos resultados. Y de hecho, una utopía ni siquiera utópico, ya sería distópico, porque ya ni siquiera es algo deseado. Hay un control ético de responsabilidad del uso que se va a dar a lo que uno investiga, ¿sí? ¿Por qué un Einstein se acongojaría de las consecuencias de sus teorías, por ejemplo? Si se puede hacer una bomba nuclear y con esa bomba nuclear exterminar ciudades y ya podemos decir países de un saque, ¿sí? ¿Realmente los valores del investigador deben no participar en la investigación?
Bueno, un paradigma naturalista constructivista directamente declararía que esto no es posible, así que pongámoslos delante del investigador. No intentemos luchar contra ellos ni negarlos, pongámoslos delante, los reconocemos y los trabajamos y que el investigador siga también esos valores. A mí no me interesa sencillamente investigar qué pasa si te doy un medicamento que no funciona, que te enferma. No, yo quiero que cure, ¿sí? ¿Qué pasa si, no sé, se, en un pequeño barrio se mete una mafia? Entonces, introduzcamos una mafia. Pidamos permiso con fines de la investigación, para meter a algunos delincuentes en el barrio a ver qué pasa. No, ya no nos importa. O bueno, los estudios de Mengele en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, ¿sí? Ya no nos importa, por el solo hecho de saber, de conocer, qué pasa si tomamos dos niños gemelos, a uno lo congelamos y evaluamos el otro si también siente algo por empatía. No. Hay ciertos conocimientos que ya no vale el valor epistémico por el deseo de saber en sí mismo. Hay consecuencias éticas que van a ser prioritarias y que van a decidir de pronto que haya ciertas cuestiones que lamentablemente la humanidad se tendrá que quedar con la duda. Y por último, los interrogantes filosóficos respecto al método. ¿Cómo debe obtenerse el conocimiento? Y bueno, tradicionalmente se ha explicado la contraposición entre los paradigmas positivistas y derivados, y naturalistas, constructivistas y emparentados, como una más tendiente a métodos cuantitativos, muy rigurosos, muy controlados, muy precisos, de medición numérica de los fenómenos de la realidad, por un lado, o por estudios cualitativos de conocer y comprender el fenómeno, lo que significa para los actores involucrados y demás. Esta tradición y esta dicotomía hoy tampoco están así. Ya les dejar también otro texto que reniega contra esto, y seguir sosteniendo la dicotomía como tal, como un River Boca, no tiene mucho sentido. Por un lado, no es actual, y por otro lado, impide pensar lo que realmente se puede, y ya se viene haciendo desde hace mucho tiempo, que es la aplicación de paradigmas mixtos o múltiples, y del mismo modo, métodos también mixtos o múltiples. Pero bueno, eso lo vamos a dejar para próximos encuentros.